medicamento para glaucoma, considerando que este es un proceso crónico, no podemos dar pues de tonto un medicamento de investigación. ¿Por qué? Por los costos. Alguien que tiene sueldo mínimo no puede decirle que compre un medicamento de 200 soles, ¿ya? Mensual. Entonces, el hecho de la tolerancia y el cumplimiento, ¿no?, va a hacer pues de que el paciente de pronto pueda tener un tratamiento adecuado, pueda seguir el tratamiento, ¿ya? Pero existe mucho abandono en lo que es el tratamiento de glaucoma crónico. ¿Por qué razón? Porque el tratamiento se da en un paciente que no tiene síntomas, porque el tratamiento se da en un paciente que va a tener efectos secundarios por efecto de las gotas, y porque el tratamiento se da en un paciente que tiene una visión normal. Además de que nosotros vamos a incorporar en su economía un costo adicional. Entonces, con todos estos factores, ¿qué es lo que hace el paciente? Abandona el tratamiento. Cuando decíamos de presión objetivo, presión mota, entonces lo que se pretende decir es de que se tiene que disminuir en un paciente portador de glaucoma por lo menos un 20 a 25% de la presión intraocular con que se inicia el tratamiento. Entonces, si el glaucoma está más avanzado, estos niveles de disminución de presión también se incrementan a un 33%. Y si el glaucoma es un glaucoma avanzado, se recomienda que la presión sea menor a 14 milímetros de mercurio. Bien, en la imagen que vemos, un enrojecimiento ocular, ¿no?, secundario al uso de medicamentos tópicos para controlar glaucoma. Entonces, si un paciente que es totalmente asintomático va a tener este tipo de reacción, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿No? Entonces, en el glaucoma primario de ángulo abierto, el seguimiento habíamos dicho que se hace a través del campímetro visual computarizado. El tratamiento va orientado a que no exista alteración en el nervio óptico, a que no exista alteración en el campo visual. Entonces, esto puede seguir dándose, estas alteraciones en el campo visual, cuando no se tiene una presión diana adecuada, ¿ya? La presión diana tiene que ser establecida pues, para cada paciente, ¿ya? Cuando no cumple el tratamiento, porque es mucho más fácil echarse las gotas por las causas que hemos dicho,
que ser fiel al tratamiento. Y las fluctuaciones de la presión. Habíamos dicho que la presión sufre un ciclo circadiano donde existe mayor cantidad de incremento de presión intraocular a determinadas horas del día, y esta situación de fluctuación de la presión es un factor de riesgo para fracaso del tratamiento. Por eso la medicación tiene que estar orientada ¿a qué? A mantener la presión intraocular estable las 24 horas del día. Muy bien. Siempre se inicia el tratamiento del glaucoma con medicación tópica que baje la presión intraocular. De todos los productos que se cuentan, la primera línea en cuanto al tratamiento del glaucoma lo constituyen los análogos de las prostaglandinas. ¿Por qué razón? Por el efecto hipotensor que tiene, ¿ya? Por su dosificación, porque se usa solamente una vez al día. Arriba tenemos los diferentes productos que hay en el mercado, y esto va a actuar a través de ¿qué? Del incremento de la salida del humor acuoso a través de la vía uveoescleral. La principal salida del humor acuoso del ojo es a través de la malla trabecular, en un 80% de los casos. Un 20% de los casos se hace a través de la malla uveoescleral. Entonces, con estos análogos de prostaglandinas, se ve hasta en 4 veces incrementada la salida del humor acuoso por la vía uveoescleral. ¿Ya? Entonces, ese es el mecanismo de acción. Entonces, la mayoría del humor acuoso que se forma va a salir a través de la malla trabecular, 80% de los casos. En el 20% sale a través de lo que es la malla uveoescleral, que se va a ver incrementada en cuanto a lo que es el flujo a través de esta vía con los análogos de las prostaglandinas. Los análogos de las prostaglandinas son un buen producto. ¿Por qué? Porque no tienen mayormente repercusión sistémica, efectos colaterales sistémicos. Puede haber algunas molestias como cefaleas, síntomas gripales, mialgias, que son molestias leves. Estos análogos de las prostaglandinas sí van a producir efectos locales, donde tenemos alteraciones en lo que es el color del iris, generalmente un oscurecimiento del iris, hipertricosis, triquiasis, distriquiasis, etc. ¿Ya? Tiene principalmente una afectación local. Ahora, ¿tiene contraindicaciones? Sí. Cuando exista un proceso inflamatorio intraocular, no debe usarse este producto. Entonces se contraindica el uso en casos de uveitis anterior, edema macular cistoide, queratitis herpética, etc. Entonces, este es el mejor hipotensor que tenemos a la actualidad, ya que produce una disminución de lo que es la presión intraocular entre 25 y 33%. Otro producto que tenemos es los beta bloqueadores, que se ha constituido en la fecha en la segunda línea de tratamiento. ¿Ya? Anteriormente era la primera línea de tratamiento en cuanto al glaucoma. Tenemos los diferentes productos que hay en el mercado. También tiene una dosificación bastante simple, solamente 2 veces al día, ¿no? Y el mecanismo de acción es la inhibición de la producción de la AMP ciclo en el epitelio ciliar, de tal forma que va a haber una disminución en la producción del humor acuoso. Reduce la presión en qué niveles, entre el 20 y 30%, ¿no? Que también es una muy buena reducción. Entonces, estos beta bloqueadores sí pues tienen efectos secundarios, tanto sistémicos como locales.
Los sistémicos que pueden producir bradicardia, broncoespasmo, hipotensión, exacerbación de una miastenia gravis. ¿Ya? Y a nivel ocular, pues visión borrosa, hipoestesia corneal, queratitis, alergias, etc. ¿Qué se visualiza acá? Lesión corneal, una queratitis, enrojecimiento ocular. Este medicamento está contraindicado cuando el paciente es portador de asma bronquial, arritmias cardíacas, EPOC, insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, decíamos que está contraindicado el asma bronquial, arritmias, etc. ¿Ya? Pero vean, una gota del medicamento, que es una concentración pues, mínima, ¿no? Puede desencadenar una crisis asmática. De pronto dicen, ¿pero qué va a hacer una gota? Pero estas reacciones de hipersensibilidad no guardan relación pues, con lo que es la dosis. Simplemente tiene que estar el estímulo. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con el uso de estos productos, sobre todo en pacientes seniles donde hay más glaucoma, donde también puede producir alteraciones de conciencia, conducta, etc. No va a ser que de pronto una persona mayor esté usando estas gotas y tenga alteración de conducta y diga que es demencia senil. Es muy diferente a un efecto secundario de medicamentos. Otros productos son los agonistas adrenérgicos, que ya constituyen productos de segunda, tercera línea para el glaucoma, que pueden usarse como coadyuvantes del mismo. De estos pueden ser selectivos y no selectivos, ¿no? Se usan más los alfa-2 selectivos como la primotidina. Se puede usar como monoterapia 3 veces al día o combinados con otros productos solamente 2 veces al día. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a producir una inhibición en la producción del humor acuoso. Tiene un efecto hipotensor entre 20 y 25% de la presión intraocular inicial. Es un producto que se va a usar como coadyuvante de otros productos. Tienen efectos secundarios, tanto sistémicos como oculares, que hacen pues de que este producto tenga que ser escogido para algunos pacientes. ¿Ya? Puede haber alucinaciones, terrores nocturnos, hipotensión ortostática, bradicardia, etc. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica también, desde el punto de vista tópico, son productos de segunda o tercera línea de elección en pacientes con glaucoma. ¿Ya? Existen en forma tópica, existen en forma sistémica. Los sistémicos generalmente se usan en qué circunstancias, en casos agudos, en un glaucoma agudo,
o en casos en que se tiene que tener una determinada presión para hacer algún otro procedimiento quirúrgico ocular. Entonces, aumenta el mecanismo de acción, aumenta el flujo del humor acuoso a través de la malla trabecular. ¿Ya? Estos productos por vía tópica no tienen mayor efecto sistémico, pero cuando se va a dar por vía sistémica, sí tienen efectos secundarios que es necesario que ustedes no conozcan. ¿Qué efectos secundarios puede tener? Principalmente lo que son las parestesias. A esto puede acompañarse una acidosis metabólica, hipocalemia, litiasis renal, gastritis de diferente tipo, etc. A nivel ocular, los tópicos oculares de inhibidores van a producir blefaroconjuntivitis alérgica, dermatitis periauricular, edema corneal, etc. De todas estas manifestaciones, sobre todo con el uso sistémico, ¿cuál es la manifestación que muchas veces hace que el paciente al que se le dio el tratamiento por una semana acuda a la semana con que suspendió el medicamento al segundo, tercero, cuarto día por las pares? Tenemos también agentes hiperosmóticos, tanto la glicerina como el vanitol al 20%. ¿En qué circunstancias se van a usar? En casos agudos, como el glaucoma, que lo vamos a ver próximamente. Estos agentes hiperosmóticos que también tenemos van a usarse cuando la presión intraocular elevada no responde a otros fármacos. En línea general, los pacientes con más de 30 milímetros de mercurio de presión intraocular no responden a tratamiento tópico. Tiene que haber una disminución de la presión intraocular por debajo de esos valores para que la medicación pueda tener efecto. Entonces, estos agentes hiperosmóticos se usan pues en crisis de cierre angular, como es el glaucoma agudo, o previas cirugías filtrantes, cataratas de alto riesgo, queratoplastia penetrante, etc. Existe combinación de estos medicamentos que hacen que el paciente puede tener mayor fidelidad al tratamiento. ¿Ya? Entonces, eso ha ayudado bastante a lo que es el tratamiento, porque antes tenías al paciente echándose 1 o 2 gotas en la mañana, en la tarde, en la noche. Ahora, existen nuevos agentes terapéuticos para lo que es el tratamiento de glaucoma, que desde hace un par de años están en el mercado, que también cumplen la misma función de reducción de la presión intraocular. Pero a esto están asociando ya algún grado de lo que viene a ser neuroprotección, ¿no? Ojalá que más adelante la medicación vaya a lo que es una neuroprotección. Entonces, los inhibidores de la coquinasa, los agonistas de receptores de adenosina cumplen esta función: disminución de la presión intraocular y neuroprotección. Existen también dispositivos de liberación prolongada. ¿Para qué? Para tratar de asegurar de que el tratamiento o la presión intraocular se vea estable durante las 24 horas del día. Muy bien, entonces la medicación es una arma muy efectiva para el glaucoma. Pero hay otras alternativas, porque no todos responden igual. Una de ellas es la trabeculoplastia láser selectiva, ¿no? Que va a hacer de que la malla trabecular se altere de tal forma que permita un mayor flujo del humor acuoso hacia la circulación general. Es una muy buena alternativa, baja la presión
en forma drástica, con presiones altas, y están actualmente viendo ya la posibilidad de que de pronto esta sea la primera línea de tratamiento frente al glaucoma, por los resultados que hay hasta el momento, ¿no? Pero eso ameritará todavía que haya estudios multicéntricos que confirmen eso, no solamente algunos estudios locales o estudios personales, ¿ya? Tiene que haber un estudio multicéntrico. ¿Cuál es el problema de este tipo de tratamiento? Que tiene una vigencia, digamos, de 5 años. A los 5 años hay que hacer una reevaluación del tratamiento, ¿ya? Entonces, probablemente con el tiempo puede ser la primera línea de tratamiento y también ya haya técnicas que hagan que no quede en 5 años de efectividad, sino esto vaya a más. Un buen tratamiento que podría ser la primera línea de tratamiento en glaucoma, pero que en pacientes que usan corticoides, tanto tópico como sistémico, su efectividad se reduce. Bien, existe una serie de procedimientos quirúrgicos dentro de lo que es el glaucoma. Actualmente hay varios tipos de procedimientos sobre lo que significa operaciones mínimamente invasivas, con muy buenos resultados. Pero cuando falla todo esto, ¿qué otras alternativas quedan? Todavía lo que es la trabeculectomía, que sigue siendo hasta ahora uno de los procedimientos que mejor controla la presión intraocular. ¿Puede haber fracaso en esta posibilidad, en este tipo de tratamiento? Sí. Y se usa sobre todo en lo que es enfermedades pues avanzadas. ¿Cómo se hace la trabeculectomía? Se hace un flap escleral, se levanta la esclera, al fondo se ve la malla trabecular. Se saca esta malla trabecular, se pone esta a su sitio, se cubre con lo que es la conjuntiva y se creó ¿qué cosa? Una comunicación entre la cámara anterior con la superficie ocular. A través de esta comunicación va a fluir lo que es el humor acuoso hacia la superficie ocular. En la imagen se ve una ampolla filtrante, este es posoperatorio inmediato. Entonces, esta ampolla va a ir cambiando con el tiempo, pero ¿qué es lo que está pasando? De que el humor acuoso está pasando a través de este flap que hemos hecho a la superficie ocular. ¿Este procedimiento puede fallar? Sí. Pero para que este fallo sea mucho menor, ¿qué es lo que se hace? Se usa lo que es la mitomicina C, que es un producto, un producto para el cáncer. Con esto se hace que la posibilidad de cierre disminuya. No desaparezca, pero disminuye. Al ser lo que viene a ser la parte del tejido uveal, la que produce lo que es el humor acuoso, entonces también existen algunos procesos ciclodestructivos para eliminar la producción del humor acuoso, ¿ya? Entonces hay muchas alternativas dependiendo de lo que es la respuesta del tratamiento. Otra alternativa quirúrgica viene a ser la colocación de válvulas. La válvula, parte de la válvula llega a la cámara anterior y por ahí va a filtrar hasta el cuerpo de la válvula y por ahí ya sale a la circulación general. Entonces, pues, hay que estar adecuando el tratamiento de acuerdo a la respuesta del paciente. Hay muchas alternativas, pero aún así, muchas veces el paciente
pierde la vista. Entonces, resumiendo, el glaucoma es una neuropatía óptica crónica progresiva caracterizada ¿por qué? Por la pérdida de sellos ganglionares y sus axones. Hasta ahí el diagnóstico actual. Pero esta pérdida de sellos ganglionares y sus axones se traduce pues en cambios en el nervio óptico. ¿Qué cambios? Los que hemos mencionado en clase. Que esto va a traer también alteraciones en qué? En el campo visual. ¿Ya? Es la segunda causa ceguera y en el Perú y América Latina se encuentra una alta prevalencia de incidencia de glaucoma. Recuerden ustedes que en el Perú, al igual que toda Latinoamérica, en todos los latinos, conforme avanza la edad, aumenta la prevalencia de glaucoma. Que habíamos visto que a los 80 años de edad la prevalencia es de 22% de glaucoma. Si alguno quiere hacer oftalmología, dedíquese al glaucoma. Para el 2040 vamos a tener el doble de glaucoma de lo que existe en el Perú. Bien, entonces, cuando nosotros tratamos de hacer prevención en glaucoma, siempre echamos mano a lo que viene a ser los diferentes factores de riesgo que tiene el paciente. Pues ahora podemos a eso sumir otros factores desde un plan preventivo, como es el mantener el índice de masa corporal dentro de lo. Se ha visto que existe una asociación hasta de 15% donde una masa corporal adecuada tiene menos prevalencia de glaucoma. De la misma forma, una dieta saludable, de tal forma que cambiemos pues a realizar ejercicios regularmente. Actualmente se hace bastante yoga, ¿no? Y dentro del yoga hay una serie de ejercicios, pero si hay un paciente portador de glaucoma, evitar estar de cabeza, ¿ya? Porque aumenta el daño en glaucoma. Evitar las maniobras de Valsalva, ese es otro factor que hace que la progresión del glaucoma se incremente. Entonces hay que evitar, si uno es paciente con glaucoma, todas estas cosas. En el glaucoma de pseudoexfoliación, ¿no? Hay que evitar tomar más de 3 tazas de café al día, ¿no? Entonces, pues, estas recomendaciones van apareciendo de acuerdo a estudios poblacionales que se van realizando y es bueno ir incorporando en lo que es, pues, el tratamiento y prevención de glaucoma. Entonces, hasta aquí lo que es glaucoma crónico primario agudo, ¿no? Pero hay un glaucoma de tensión normal. En la anterior, la presión intraocular está elevada. Pero en 30% de los pacientes hay un glaucoma con presión normal, de baja tensión, ¿ya? Donde va a haber también una lesión glaucomatosa del nervio óptico, una pérdida del campo visual y el ángulo es un ángulo abierto. Entonces, cuando examinamos a estos pacientes, vamos a encontrar signología que es bien parecida a lo que es un glaucoma crónico de ángulo abierto, donde de repente puede ser un factor distintivo el hecho que pueda haber una hemorragia en llamas sobre el disco óptico. Esto se presenta en glaucoma de tensión normal, pero no es un signo que esté constante,
¿ya? A veces desaparece. Los demás signos que se van a encontrar van a ser signos parecidos al del glaucoma crónico. Esos son los estados. ¿Sí? A ver, Cárdenas, Vargas. ¿Qué signos oculares vamos a encontrar en la cabeza del nervio óptico en un paciente con glaucoma? ¿Recuerdas? ¿Lo recuerdas? A ver, González Luna. González Luna está. González Luna no está. Lazo Torres. Lazo. ¿Recuerdas qué signos oculares buscamos? De tal forma que lo digan, este puede tener glaucoma. Excavación, doctor. Una excavación aumentada. Mamani Huanca, no, Martínez Presbítero. Martínez Presbítero. ¿Cuál? ¿Ya? Ya es un signo ocular. Ya está bien. Palomino Arapa. ¿Qué otro signo ocular en la cabeza del nervio? Hemorragia peripapilar. No hay tanto. Arroyo, Juan Arroyo. ¿Algún otro signo más? ¿Recuerdas? ¿Lo recuerdas? Choque, Reastegui. Choque. ¿No está? Sismar. ¿Está Sismar? Chambi Sismar, ¿no está? Delgado Arce. Delgado Arce. Lerma. ¿Qué otro signo recuerdas? Sería el anillo, ¿verdad? Y también lo ¿El que anillo? es ¿Cómo? el nacimiento del anillo. ¿Verdad? ¿Ya? Y también podría ser lo que es la distribución del área periférica, de andar sobre el círculo así. Ya. A ver, Muñoz Cervantes. La presencia de una muesca. Presencia de muesca, que es patognomónico de un glaucoma. Arias Riquelme. Arias. ¿Dónde está Arias? Otto. Ramos Chávez. Ramos. Valdés Cáceres. Valdés Cáceres. Valdivia Villafuerte. ¿Qué otra cosa más? ¿No recuerdas? Sea Hinojosa. Sea Hinojosa. ¿Dónde está? Velázquez Flores. Velázquez. ¿También puede haber compromiso a nivel de la vasculatura? Ya, ¿y eso cómo se manifiesta? ¿Con cuál? Isquemia. Ya, está bien. Zavala.
Zavala. ¿No está Zavala? Soto. Soto, ¿tú? Ah, ya. Sí. ¿Qué más? Ya pues el desplazamiento lo va a subir ya. Torres. Torres. No hay Torres. Bien. Entonces, en estos pacientes con glaucoma de tensión normal se esperan los mismos cambios que en el glaucoma crónico, ¿no? O sea, una excavación de papila, producto de la excavación de papila, el anillo neural será más delgado, habrá una muesca y habrá también lo que se llama una asimetría del nervio óptico. Una excavación de 60% en uno, 80% en otro. ¿Ya? Entonces, lo mismo se encuentra. Y los cambios en el campo visual también son bastante semejantes. Ahora bien, en estos pacientes sí hay algunas otras características que pueden orientar a que el paciente tenga un glaucoma de presión normal, ¿no? ¿Qué cosas? Que en estos pacientes existen manifestaciones vasculares que van a traducirse por la presencia de migraña, que van a traducirse por lo que es el fenómeno de Raynaud, que es lo que podría diferenciar a estos pacientes del glaucoma crónico. Y esto también va a traer pues un flujo reducido en la arteria oftalmológica. En estos pacientes va a haber pues una hipotensión sistémica nocturna porque hay un fenómeno vascular involucrado. Por lo tanto, si estamos frente a un paciente que es portador de glaucoma crónico de tensión normal y recibe medicamento antihipertensivo, habría que evitar de que no exista un sobretratamiento de la presión sistémica. El tratamiento parecido a lo del glaucoma crónico. Buscar una presión objetivo para que con esa presión objetivo no se logre lo que es la continuación del daño en el campo visual y en el nervio óptico. Bien, para terminar glaucoma, tenemos el glaucoma congénito. ¿Ya? El glaucoma congénito ocurre en el primer año de vida, en el 80% de los casos, en 75% de los casos son bilaterales, mayor en hombres que en mujeres en una proporción de 3 a 2, y algo que va a caracterizar a estos pacientes es el buftalmus. ¿Qué es el buftalmus? Un ojo grande. ¿Por qué se produce ese ojo grande? A ver. Porque es un ojo todavía muy inestable, porque lo que viene a ser el colágeno inmaduro es bastante distendible por la presión intraocular que está ahí adentro. Y esto se traduce en qué? En un ojo grande, principalmente a nivel de la córnea, donde va a haber una anormalidad en el diámetro corneal que hace que la córnea sea grande, lo que se llama una megalocornea. Entonces, ¿en quiénes vamos a sospechar que el paciente pueda tener glaucoma congénito? Cuando haya buftalmus,
cuando haya una megalocornea, una córnea grande, mayor de 12 milímetros. A esto puede asociarse otras molestias, otros signos, como la presencia de edema corneal, la presencia de fotofobia, la presencia de epifobia. En estos pacientes, para hacer el diagnóstico, ¿qué hacemos? Pues buscamos las lesiones que se encuentran en glaucoma. Y esto lo haremos bajo sedación y buscamos qué alteraciones hay en la cabeza del nervio óptico, ¿no? Encontraremos cuánto es su presión, qué alteraciones en el nervio óptico existen. Hay que hacer la medición de la vista de estos niños. ¿Por qué? Porque también nos sugiere si hay o no glaucoma congénito. Como crece el ojo, entonces en estas circunstancias va a haber grados de miopía en el paciente. ¿Ya? Entonces con eso vamos evaluando y vean cómo la simetría en la relación copa-disco es muy sospechosa de glaucoma congénito. Entonces, para el glaucoma congénito, en base a los síntomas de irritabilidad, fotofobia, epífora, pobre visión de pronto, vamos a buscar los signos que nos expliquen que el paciente tenga glaucoma. Una presión intraocular elevada, buftalmos, estrellas de Hub, edema corneal, daño nervio. ¿Ya? Las estrellas de Hub ahora las vamos a ver. Rivera, a ver, ¿qué te llama la atención en mi imagen? ¿Más qué? Ah. Sí, ¿y esto cómo lo explicas? ¿Qué es esa coloración? ¿A qué nivel está? Como que está alterando la córnea, ¿no? Un edema corneal de repente. A ver. Quesada. ¿Algo más te llama la atención en la imagen? Quesada. ¿Quién es Quesada? ¿Cuál? Ah, ya. Puede ser, está bien. Portugal. Portugal. ¿El izquierdo o derecho? Bueno, lo veo lo veo más aquí, porque la azul no me deja ver. También presenta una opacidad del ojo derecho. ¿Podría decir que es una córnea grande? No sé tanto, pero es... Podría ser, ¿no? Entonces, lo positivo en esa imagen, que es un edema corneal y lo que es la epífora, lagrimeo. En esa otra, a ver, Vega Núñez, ¿qué está viendo ahí? Vega. Bueno, sí, se puede ver que hay un edema también corneal porque está todo dilatado y no que todo hecho de edema corneal y realmente el impulsamos. Hay un ojo más grande, ¿verdad? Samata. ¿No hay? Bien. A ver. Velarde. ¿Qué te llama la atención en la imagen?
parece también que hay un edema corneal y una coloración bella blanquecina en la cornea. Un edema corneal. Ustedes ven a un niño así, ¿qué piensan? Podría ser glaucoma completo, lo mandan para que lo examinen, ¿ya? Pero eso no puede ser algo que es normal, algo que es transitorio, eso tiene que llamarles la atención. Quispe López, ¿qué ves ahí? Describe nomás el cuadro, ¿no? Arapa, ¿qué te llama la atención? A ver, describe lo que te llame la atención. Carrizo. ¿Qué te llama la atención? ¿Se ve desde ahí? ¿Sí? Entonces, ¿qué te llama la atención? O describe. Lo más saltante son estas líneas, ¿verdad? Estas son las estrías de Hub, que indica ruptura de parte de los tejidos de sostén de la córnea. Entonces, a través de esta ruptura, ¿qué es lo que pasa? Pasa el agua, el humor acuoso. ¿Y esto que produce? Edema corneal. ¿Ya? Bien, entonces, cuando estamos frente a un paciente con edema corneal, el tratamiento siempre es químico. El medicamento no tiene muy buen efecto. Tiene que ser quirúrgico. El diagnóstico oportuno. Porque se imaginan que ya en los primeros meses de nacido ya existe daño neurológico. Este paciente llega a lo que es la edad preescolar con una marcada alteración en la visión y percepción. Bien, vamos haciendo patología del vitrio y retina. Vamos a hacer hoy día solo patología del vitrio. Sigamos, patología del vitrio, ¿ya? Entonces, el vitrio es un tejido muy peculiar, ¿ya? Que tiene propiedades viscoelásticas. Y esto hace que, por ejemplo, en una situación como la que se tiene, donde hay vitrio por una herida penetrante, ¿no? Este vitrio que está acá, si no se tiene el tratamiento adecuado, pues va jalando la retina. Desde acá, punto de sostén, va jalando la retina. ¿Y esto qué va a producir? Un desprendimiento de retina, tracción. Entonces, el vitrio es un tejido transparente, gelatinoso, con propiedades viscoelásticas que contiene pues colágeno, que está formado por fibroinates, sodio y fibrillas, pero junto con escasas células que son los hialocitos. ¿Cuáles son las funciones del vitrio? Da transparencia a todo lo que es el ojo, elasticidad, viscosidad y rigidez. ¿Ya? Y el vitrio, como todas las estructuras que hemos estado viendo,
va cambiando desde el niño a lo largo de toda la vida hasta la senectud. ¿Qué funciones va a tener? Es un medio transparente de relleno y amortiguador de golpes, ocupa las 2/3 partes del ojo, el vitrio, va a dar soporte a la retina y la coroides, porque sobre ella está la retina y la coroides, y ayuda a mantener la presión intraocular. ¿Cuál era la principal estructura que da la presión intraocular? ¿Recuerdan? ¿Cuál? ¿Qué? El humor acuoso. Harufe, ¿está de acuerdo o no? Harufe. Sí, pero también el cuerpo ciliar. El humor acuoso, producido por los procesos ciliares. ¿Ya? Está bien. Entonces, ayuda a mantener la presión intraocular, pero la presión intraocular es dada principalmente por la formación del humor acuoso. Por eso, pero glaucoma aumenta la presión porque hay mayor humor acuoso por dificultad en el drenaje. Absorbe parte de la radiación ultravioleta. Parte. ¿Cuáles son las estructuras más importantes en la absorción de radiación ultravioleta? Cristalino y ¿cuál? No. Mendoza Mamani. ¿Cuál era la otra estructura? ¿Recuerdas? Cruz, Hitme. ¿Está Cruz? ¿Está? Flores Valdárrago y la córnea. ¿Ya? Entonces la córnea y el cristalino se encargan de absorber la radiación ultravioleta que viene. A esto ayuda pues el vitrio, pero en un porcentaje minoritario. Función de dioptro ocular: es un lente de poca potencia. ¿Cuál era el principal dioptrio ocular? La córnea. Después, esta. Entonces, el cristalino es una estructura transparente, avascular. ¿Cómo se nutre? Por la parte de adelante, por el humor acuoso, y en la parte posterior, por la circulación rectilineal. Tiene una configuración tridimensional que hace pues de que por esta configuración la luz no tenga ningún tipo de distorsión en lo que es su trayecto hasta la retina. Va cambiando la estructura del vitrio a lo largo de todos los años, donde existe un proceso de estratificación hasta la edad adulta más o menos, pero ya entre la adulta y senectud, ¿qué es lo que va a existir? Una liquefacción del vitrio. Esto es algo normal. Hay una liquefacción del vitrio que tienden a coalescer, y cuando esto coalesce, cae de su estructura que está pegada hacia la retina, cae y se produce lo que se llama un desprendimiento posterior del vitrio. Entonces, el vitrio, la masa vítrea no es uniforme. ¿Por qué? Porque va a tener una parte densa y una parte más líquida. La parte densa va a estar en lo que es el vitrio periférico y el vitrio fluido en la parte central. Entonces, en la parte periférica o cortical del vitrio
es la parte que digamos es la parte viva del vítreo, la que tiene algún factor metabólico, centro metabólico, donde van a estar los hialocitos en un 90% de los casos, que son los encargados de la síntesis de glicoproteínas, del ácido hialurónico, que tiene alguna actividad fagocítica, y en un 10% de los casos va a haber fibroblastos. Desde su formación, este ácido hialurónico va a ir hacia lo que es la malla trabecular, por donde se va a eliminar. El vítreo tiene una serie de adherencias, y estas adherencias, por ejemplo, si tenemos un ojo y cortáramos el ojo, el vítreo no cae. ¿Por qué? Porque está adherido. ¿Y dónde se adhiere? Se adhiere principalmente en lo que se llama la base del vítreo, que es la zona ya de transición entre lo que es la retina y el tejido uveal. Ahí es donde tiene la adherencia más fuerte. ¿Dónde más está adherido? En lo que es el cristalino, el nervio óptico, el área macular y también en los vasos sanguíneos. El vítreo es fotográficamente vacío, no se debe de encontrar nada. Ahí estamos teniendo un caso de hemorragia vítrea, flotantes vítreos, pero normalmente es fotográficamente no traducido, ¿ya? Entonces, el vítreo es un tejido bastante inestable, que va a reaccionar ante cualquier cosa, sea esta traumática, sea esta inflamatoria, sea esta infecciosa. Y el problema es de que cuando está expuesto a alguna de estas noxas, puede evolucionar hacia lo que es la formación de membranas. Y estas membranas, ¿por qué son peligrosas? Porque pueden producir desprendimiento de retina traccional. Dentro de lo que es la patología del vítreo, va a haber pues situaciones donde hay degeneraciones que van a hacer que exista un fallo en el sostén de la retina. Podrá haber opacidades que harán que exista interferencia con el paso de la luz hacia la retina. Podrá haber infección donde todo el ojo va a estar en riesgo, y habrá también fibrosis que puede traccionar la retina. Veamos entonces lo que son las degeneraciones. Dentro de las degeneraciones vamos a tener a la degeneración lacunar, el desprendimiento del vítreo y la degeneración en empanizado. Entonces, la degeneración lacunar, llamada también cinéresis, no es otra cosa que la despolimerización del ácido hialurónico, que va a romper su estructura tridimensional, separando la parte sólida de la líquida, que se considera una cinéresis. Esto es un proceso, digamos, que se va a presentar en forma normal, producto del envejecimiento, porque es en el envejecimiento donde hay mayor cinéresis, mayor degeneración lacunar. ¿En qué otras circunstancias puede haber esta degeneración lacunar? En casos de miopía progresiva, sobre todo aquellas miopías mayor de 6 dioptrías, donde hay esta posibilidad de degeneración lacunar, y en procesos inflamatorios, en infecciones de estructuras vecinas como la retina. Entonces, en estas circunstancias se presenta la degeneración lacunar. Y cuando se presenta la degeneración lacunar, ¿qué manifestación va a tener el paciente? Bien, entonces, cuando un paciente tiene una degeneración lacunar, va a tener pues una manifestación. Y esta manifestación se conoce como miopresor. ¿Qué implica esto? Que el paciente ve
como moscas volantes cuando mueve el ojo. Algo que se mueve dentro del ojo cuando el paciente mueve el ojo. ¿Ya? Esas son las biodesopsias, sensación de moscas volantes o deslumbramiento. ¿Ya? Entonces, esta es una sensación molesta, pero tengan en cuenta que esto no produce disminución de la visión, ni tampoco produce lo que es peligro para la salud visual. ¿Qué hacer cuando un paciente tiene biodesopsias de evolución corta, una semana, digamos? Pues hacer un examen de fondo de ojo, una oftalmoscopía indirecta, para buscar ¿qué cosa? Desgarro retinal. ¿Por qué? Porque si hay un desgarro retinal, desde este desgarro puede haber un desprendimiento de retina. En el 90% de los casos no hay desgarro, pero hay que descartar. ¿Ya? Y decirle al paciente que estas molestias no van a desaparecer, que tiene que aprender a convivir con ellas. ¿Ya? Ahora, será fácil el decirlo, pero el llevarlo a la práctica no es sencillo. ¿Ya? Pero eso es algo que vale para todo. ¿Cuál ha sido tu frecuencia respiratoria en el último minuto? 18, más o menos. Frecuencia cardíaca 80, ¿será? O sea, tú sabes que respiras, tú sabes que estás ahí, ¿no? O sea, que tu corazón está funcionando. Pero imagínate, a todo lo que tú haces, tengas que estar consciente de eso, ¿no? Entonces, el paciente sí va a ser consciente de que mueve el ojo. Cuando mueve el ojo hay sensación de moscas volantes, pero no puede estar pendiente de eso. ¿Ya? Lo importante, que no produce disminución de la visión y no produce peligro para su salud visual. Justo tienen bueno, ¿por qué es importante esto? Porque, bueno, cuando hagamos respecto a Argentina, el sábado, abundaré un poquito más esto. Porque el siguiente paso es el desprendimiento posterior del líquido. Listo, chicos, entonces el sábado los veo por virtual, ¿ya?